Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente el café que no puede faltar. En esta ocasión vamos a hablar de cómo quedaron los repechajes. Sí, señores, tenemos definidos los repechajes para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Solamente quedan 6 cupos. 6 cupos para la próxima cita orbital y ya sabemos qué selecciones los van a disputar, cómo se van a jugar ese paso al Mundial, la última carta que tienen para clasificar a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá en el próximo año. Y aquí tenemos todo el análisis, claro que sí, también vamos a hablar de los que ya están clasificados, de cómo quedaron las llaves, de cómo se hicieron los sorteos y claramente nuestras predicciones en cada una de las llaves para avanzar en camino al próximo Mundial. Pero está la mesa de trabajo ya lista y dispuesta para llevarles a ustedes este análisis y esta información. Y vamos a comenzar saludándolos, empezando por el señor Juan David Donado. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido a un nuevo capítulo. Hola, Nico. Bueno, yo creo que hoy tenemos un tema bastante importante. Ya el Mundial casi copa sus plazas para el próximo Mundial. Vamos a ver finalmente con este repechaje cuáles serán las selecciones que ocuparán estas últimas 6 plazas. Bueno, lo estaremos viendo, claro que sí, también en compañía del señor Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido. Hola, Nico, y a mis compañeros, no, muy contento porque vamos a hablar del mejor deporte de este mundo, que es el fútbol. Así será, Sebas, claro que sí, vamos a hablar del mejor deporte y sobre todo de una de las competiciones más importantes a nivel del mundo, como lo es prácticamente la Copa del Mundo, valga la redundancia, el Mundial que ya está cerquita, y ya también vamos a conocer dentro de contados meses quiénes serán los últimos que integrarán la cita orbital. Así que todo esto es para darles a ustedes la bienvenida, querida audiencia, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Así que bueno, vamos a tomarnos nuestro café, hoy no tenemos dato curioso. Vamos a hablar un poquito más de información. Ya el próximo capítulo sí vendrán más datos curiosos. En esta ocasión vamos a dar más contexto, un poquito más de análisis. Así que bueno, vamos directamente a tomar nuestro café, querida audiencia. Si usted también quiere prepararse el suyo, vaya, prepárese el suyo también y nos acompañan. Señor Donado. Nico, pues si quieres yo la verdad tenía un datico que lo podríamos catalogar como curioso. Y es que hablando de las clasificadas del Mundial, a esta altura vamos a tener 4 debutantes en la Copa Mundial. Estamos hablando de una selección de la CONCACAF, que sería Curazao. Estamos hablando de 2 de la Confederación Asiática, como es Uzbekistán y Jordania. Y por último tenemos también a Cabo Verde como debutantes en 2026. Bueno, Donado salvó aquí el dato curioso, sí, no lo teníamos, bueno, yo no lo tenía contemplado, tengo que ser sincero, pero ahí tú salvaste excelente dato que nos acabas de dar. Sí, 4 debutantes, me sorprendió sobre todo lo de Curazao, una nación de solamente 155,000 habitantes, no tiene más, y va a estar en el próximo Mundial. Entonces, bueno, las cosas que deja también estas clasificatorias ya vamos a estar analizando. Ahora sí, querida audiencia,
Gracias al señor Donado con patrocinio. Y el dato curioso es patrocinado por el señor Juan David Donado. Decimos salud y vamos a tomar nuestro cafecito. Usted vaya y prepárese el suyo y nos acompaña porque se viene mucho tema interesante. Salud. Perfecto. Entonces ahora sí, con nuestro cafecito, mientras nuestros queridos oyentes se van preparando también el suyo, vamos a hablar entonces de los repechajes. Ya tenemos los repechajes tanto intercontinentales como europeos. Aquí quiero hacer una aclaración. De pronto hay gente que los confunde. He escuchado, he visto que hay gente que pronto no distingue uno de otro. Yo sé que algunos sí, pero para quienes no lo vamos a aclarar. Repechaje intercontinental son las selecciones, digamos, que no son europeas, básicamente. Las otras selecciones están selecciones de CONCACAF y CONMEBOL, y si no estoy mal también de Asia, ¿cierto, Donado? Tú me corriges ahí, pero sobre todo CONCACAF y CONMEBOL están ahí metidas en el repechaje intercontinental. Bueno, Nico, para precisar, acá van a haber dos selecciones de CONCACAF, una de CONMEBOL, también vamos a tener una selección de la Confederación Asiática, la Africana y de la Oceánica para completar las 6 plazas, pues en este caso los 6 equipos que tendrían la posibilidad de conseguir en este caso 2 cupos por medio de este repechaje. Perfecto, muy bien, entonces bueno, esos son los repechajes, ese es el repechaje intercontinental. Vamos a repasar rápidamente cómo quedó, porque lo tenemos en vivo y en directo para todos ustedes, querida audiencia, porque también les recordamos un poco, el repechaje intercontinental se juega también, digamos que dependiendo en dos instancias, ¿no? Una fase semifinal y una fase ya de final para definir esos 2 cupos al próximo mundial. Entonces, primero que todo vamos a explicar cómo estaban las selecciones clasificadas, porque para este repechaje se tuvo en cuenta la clasificación en el ranking FIFA de las selecciones. Las 2 mejores selecciones ubicadas iban directamente a la fase final. Y las siguientes selecciones, las 6 selecciones siguientes, perdón, las 4 selecciones siguientes iban a jugar la instancia semifinal para después enfrentarse a esas 2 selecciones mejor ubicadas en ranking FIFA. Entonces, con esto en mente, así estaba el ranking FIFA. Señor Donado, adelante, ¿cómo estaba el ranking FIFA? Porque esto se tuvo en cuenta para poder hacer el sorteo del repechaje intercontinental. Así es, Nico. Bueno, el ranking FIFA tuvimos a las 2 cabezas de serie, que en este caso fue Irak y República Democrática del Congo. Estas 2 selecciones accedieron a la final, esperando el cruce entre los equipos que sortearon, que en este caso fue la selección de Jamaica, Bolivia, Surinam y de Nueva Caledonia. Perfecto, así está el ranking FIFA. Entonces, vamos a ver un poco, y gracias también a nuestro diseñador estrella Juan David Donado, que tiene aquí la imagen que él mismo hizo. Cevita nos va a leer rápidamente cómo quedó el repechaje intercontinental. Aquí tenemos cómo quedaron los sorteos, pero vamos a centrar en esta parte. Nos vamos a centrar en la parte del repechaje intercontinental. Después del sorteo, así quedaron, Sebas. Va a ser Jamaica con... Esta república... Dime. Sigan ustedes. Tranqui. Entonces, esta va a ser Jamaica, que se va a enfrentar a República Democrática, Jamaica, que se va a enfrentar a Nueva Caledonia, y Bolivia, que se va a enfrentar a Surinam. De la llave de Jamaica frente a Nueva Caledonia sale el que se va a enfrentar a la República Democrática del Congo. Y de la llave entre Bolivia y Surinam sale el rival de Irak en la gran final. Y de estas 2 llaves salen 2 cupos, como lo explica Donado. Ya esperan República Democrática del Congo e Irak en la gran final, porque como ya lo explicamos, son los mejores ubicados. Los demás se sortearon y entonces quedaron así los enfrentamientos. Repetimos nuevamente. Jamaica se enfrenta
a la selección de Nueva Caledonia, que de ir también creo que sería debutante, ¿cierto, Donado? Tú me confirmas el dato. De ir creo que también sería debutante en Nueva Caledonia si llegara a conseguir el cupo. Y en este caso sí, porque anteriormente en la Confederación Oceánica siempre clasificaba Australia antes de su cambio de confederación, y ahora pues la que ha tomado ese cupo ha sido Nueva Zelanda como el protagonista en Oceanía. Perfecto. Entonces iría a Nueva Caledonia por primera vez, Jamaica. El que gane aquí se va a enfrentar a República Democrática del Congo, que consiguió de hecho su clasificación eliminando a, si no estoy mal, ya les digo a qué selección eliminó, no me acuerdo bien en este momento, a qué selección eliminó República Democrática del Congo, si no estoy mal fue a Camerún, ¿cierto? Creo que fue a Camerún, que eliminaron por instancia desde el punto penal. Ya estoy corrigiendo ese datico. Creo que fue contra Nigeria. Eso, Nigeria. Yo porque las confundo. Nigeria, sí, discúlpeme ahí. Corregimos. Fue contra Nigeria por vía del punto penal. Una clasificación histórica para mí de República Democrática del Congo al repechaje. Y bueno, por la otra llave, entonces Bolivia frente a Surinam. El que gane se enfrentaría a Irak por el cupo al Mundial. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero hacerles la siguiente pregunta, compañeros, y a nuestra gran audiencia. Tenemos la selección representante de aquí, que es Bolivia. Les pregunto, compañeros, ¿tiene Bolivia cómo pelear esta llave? Y hablo de llave hablando de las dos llaves, es decir, vencer primero a Surinam y después a Irak para llegar al Mundial. Quiero preguntarles eso porque es interesante analizar cómo puede Bolivia enfrentar estas llaves. Entonces, Cevitas, ¿tú qué crees? ¿Tiene cómo Bolivia llegar al Mundial por esta vía, ya que conoce sus rivales a los que debe enfrentar? Sí. ¿Por qué? Argumente. Obviamente ya conocen, pues obviamente pueden conocer cómo juegan los dos equipos, porque ya Bolivia hace casi un mes sabe que está pues, en la zona de repechaje, y obviamente ese tiene un plus porque ya hace rato que no juegan, y ahorita las selecciones europeas hace menos de una semana terminaron. Ok, o sea, Sebas dice que ya Bolivia estaba de antemano en esta instancia y que ya pues sabía que iba a jugar repechaje, ¿sí o no? Bueno, Donado, ¿tú qué dices? ¿Tiene Bolivia cómo clasificar en estas llaves? La primera en la semifinal y una posible final frente a Irak. Pues Nico, yo sinceramente veo a Bolivia con un problema bastante complicado. Yo la verdad no lo veo clasificando al Mundial. Y es por lo siguiente, Nico, el porcentaje de victorias de Bolivia fuera de casa es muy bajo. Por ejemplo, uno mira los partidos que tuvo en eliminatorias y por ahí se les iluminó con Chile, pero después volvieron a perder. Y en el último amistoso que tuvieron en el año perdieron con Japón 3-0 fuera de Bolivia. Entonces es una selección que fuera de su país se le complica bastante. De por sí la altitud más alta en los dos estadios que podían jugar, porque creo que ellos van a jugar en Guadalajara, el otro estadio, la otra locación, el otro estadio que se va a jugar ese repechaje es en Monterrey. Es en México. Sí, de hecho este formato todo se va a jugar en México. Perfecto. En estos dos estadios, justamente. Pues el que más altitud tiene es de 1500. Entonces tampoco se haga mucho la diferencia. Y ya por otro lado, cuando vamos a mirar el equipo de Surinam, pues yo les cuento que es una selección que ha sabido utilizar como ese recurso de nacionalizar jugadores. En la plantilla tiene a 20 jugadores nacidos en Países Bajos. Entonces, bueno, recordando que este país es una colonia holandesa, ¿no? Entonces, es una selección que tiene otro tipo de recursos futbolísticos,
Y esto hace que también desde la parte mental y también desde lo futbolístico puede hacer que los bolivianos pues se le complique un poquitico más enfrentar este compromiso. Uno conoce más o menos que la envergadura de los jugadores de Países Bajos es de mucho choque, son altos, acuerpados. Entonces también es un tema para tener en cuenta en cuanto a la fisionomía y la preparación del futbolista boliviano, que no va a tener un compromiso fácil en esta instancia, y si pasa con Irak, pues no sabemos qué podamos esperar, pero por mi parte yo creo que ni siquiera le va a ganar a Surinam el partido. No, no era tan pesimista, no mentiras, aquí se analiza y creo que tú estás analizando algo bastante interesante. Les cuento, Bolivia, de los últimos 5 partidos que disputó, en todos, contando el último de eliminatorias y los 4 amistosos, solamente ganó 2 y perdió 3. Perdió 3-0 frente a Japón, como ya lo mencionó Donado en el más reciente. Perdió 2-0 frente a Corea del Sur. Perdió 3-0 con Rusia. Allá van 8 goles en contra. Le ganó a Jordania 1-0. Le ganó a Brasil 1-0. Esto ya por eliminatorias. Y los últimos de eliminatorias, de hecho, también solamente ganó 2. Le ganó a Chile y le ganó a Brasil, pero en Bolivia. Y lo que dice Donado aquí, y estoy muy de acuerdo contigo en esto, muchachos, es que no van a jugar en su país. Y si Bolivia fuera de su casa no le rinde, yo también lo veo muy complicado que entre al Mundial. Mire los amistosos. Solo le ganó a Jordania. Si no ajustas, porque vienes de perder y te clavan 8 goles en 3 partidos, te clava 3 Rusia, te clava 3 Japón y te clava 2 Corea del Sur, pues es algo preocupante, porque precisamente estos amistosos son para afinar detalles. Estos amistosos son para ver realmente cómo están jugando las selecciones, qué piezas se pueden ajustar, qué funciona, qué no funciona. Y yo veo hasta Bolivia, lo que deja de los amistosos de estas fechas FIFA que hemos tenido en octubre y noviembre, es preocupante. Es muy preocupante y se los digo de verdad, de corazón. Es preocupante el tema de Bolivia. Ojalá puedan ajustar un poco mejor ciertas fases del juego, sobre todo defensivas, y tomarse este repechaje como lo más importante que van a jugar en sus vidas. O sea, lo digo porque pues sabemos que es la selección que tiene la posibilidad de conseguir un cupo más para Conmebol, para nuestra confederación sudamericana. Y si no lo consigue, complicado, porque entonces quiere decir que este nivel no está adecuado. Yo sí veo complicada la clasificación de Bolivia. No digo que imposible, no digo que no lo puedan lograr, porque sí, el fútbol da sorpresas. Y sería maravilloso que Bolivia esté en el Mundial. Pero yo lo veo complicado. Esperemos que ellos lo tomen con seriedad, porque es una selección de Conmebol. Y pues tienen que luchar hasta el final por esa clasificación. No va a ser fácil, bien dice Donado, varios de esos jugadores son nacionalizados, entonces tienen cositas del fútbol holandés. Entonces, bueno, esperar a ver. Venga, les digo Surinam cómo le ha ido. Estoy buscando los datos. Surinam de sus últimos partidos solo ha perdido uno, que fue el más reciente con Guatemala, perdió 3-1. Luego goleó 4-0 al Salvador. Anteriormente empató 1-1 con Panamá. Anteriormente empató 1-1 con Guatemala. Le ganó otra vez al Salvador y empató con Panamá. Esto en cuanto a la CONCACAF. Esto en cuanto a las clasificaciones de CONCACAF en el grupo A. Entonces, ¿qué pasa? Surinam tiene mucho mejor rendimiento que Bolivia, se los digo sinceramente. Veremos qué pasa. Todo está por verse. Bueno, cambiamos de llaves y entonces vamos al repechaje europeo, que fue el segundo que se sorteó, porque fue el más extenso. El repechaje europeo que nos dejó los siguientes duelos. Primero que todo, explicar, señor Donado, ya vamos a ir con los duelos directamente.
y señor Sebastián, vamos a explicar un poquito los clasificados también en ranking FIFA, porque eso también se tomó en cuenta para este repechaje, ¿cierto? Entonces, lo vamos a tomar aquí rápidamente, este repechaje. Vamos a tomar aquí rápidamente este repechaje, señor Donado, y me vas a explicar un poquito esta imagen. Ya la vamos a mostrar, porque también hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Entonces, listo. Expliquemos un poquito, Donado, cómo fue la cuestión del repechaje europeo, porque también se tuvo en cuenta la ubicación en el ranking. Bueno, Nico, para este caso, pues hay que tener en cuenta que uno de los factores principales fue que estos equipos quedaron segundos en sus grupos, pero los que están en el bombo 4, o lo que referenciamos aquí como pot 4, son selecciones que están ahí por su ubicación o desempeño en la Nations League. Perfecto. Estas selecciones, al no poder quedar en un segundo lugar, tuvieron esta posibilidad de tener este repechaje por esa vía. Entonces ya tenemos en cuenta que, como lo vemos acá en el bombo 1, tuvimos como cabezas de serie a Italia. Exacto, pero ellos son los países que quedaron como cabezas de serie. Entonces fue Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania. En el bombo 2 pues tuvimos a Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia. En el bombo 3, Irlanda, Albania, Bosnia y Kosovo. Y finalmente las de la Nations League, que fue Rumania, Suecia, que por ejemplo esta selección fue increíble porque, si no estoy mal, en su grupo solo hizo un punto nada más y iba a afrontar este repechaje. Macedonia del Norte, y también tenemos en este como último de selección a Irlanda del Norte. Bueno, ya habiendo mencionado los bombos, entonces los enfrentamientos ya los vamos a mostrar también. Espero que sí, porque también los graficamos. ¿Cómo quedaron los enfrentamientos? Aquí está. Van a ser enfrentamientos muy interesantes, la verdad. Ya lo vamos a mostrar aquí en contados minutos, contados segundos más bien. Hablando, ¿cómo quedó el repechaje europeo? Donado, por favor, repechaje europeo. Tenemos entonces las llaves que van a buscar ese cupo al próximo mundial. Bueno, Nico, también acá debo hacer la precisión de que estos partidos se van a jugar a partido único. Entonces, de esta manera, la selección que gane avanza y juegan una final contra la llave que salga del otro enfrentamiento. Entonces, en este caso, Italia también empiezan semifinales, ¿no? Hay que aclarar. Sí. En este caso, Italia enfrenta a Irlanda del Norte, y cualquiera de estas dos selecciones que gane podría enfrentarse con Gales o Bosnia, que es el otro enfrentamiento en este caso, y el que salga vencedor en el cruce de la final, que se quedaría con el cupo al mundial. De esta misma manera tenemos el enfrentamiento con Ucrania y Suecia, que del mismo modo podría enfrentarse a Polonia o Albania, el vencedor que salga en ese duelo. También tenemos el enfrentamiento entre Turquía y Rumania, y Eslovaquia con Kosovo, y finalmente Dinamarca y Macedonia del Norte, y también tenemos República Checa contra Irlanda. Perfecto, esos son los enfrentamientos. Entonces, vamos a hacer nuestras predicciones, porque aquí siempre nos gusta hacer predicciones. Primera llave: Italia frente a Irlanda del Norte, y Gales frente a Bosnia y Herzegovina. De estas dos, ¿cuál creen ustedes que sale de cada una? Donado primero y después Evitas. Bueno, para la gran final y jugarse ese cupo al mundial, para mí la final sería en esta llave Italia contra Gales. Perfecto. Sebas, ¿concuerdas o difieres o tienes otra o estás? Italia-Bosnia. Sebas dice que Bosnia elimina a Gales. Ok. Para mí también sería Italia frente a Gales. Siento que son las dos selecciones más fuertes en este sentido y que pueden clasificar. Siguiente llave: Ucrania
ante Suecia y Polonia frente a Albania. ¿Quiénes pasan, Sebas? Suecia y Polonia. Vaya anotando, señor Donado, porque eso es para la polla de nuestro café y fútbol. Entonces, Sebas dice Suecia y Polonia. Perfecto. Y tú, Donado, ¿quién pasa? Ucrania y Polonia. Bueno, en este caso voy a estar más de acuerdo con Sebas. Yo creo que Suecia gana en la primera llave y Polonia gana en la segunda. Suecia y Polonia para mí también es la final de esta llave. Que recordemos que aquí también salen 4 cupos al mundial, ¿no? Entonces Suecia para mí contra Polonia. Siguiente llave y tenemos a Turquía frente a Rumania y República Checa frente a Kosovo. Perdón, Eslovaquia. Eslovaquia frente a Kosovo, perdónenme, la confundí con la República Checa, lo siento. El sueño le gana una. Sí, entonces Eslovaquia frente a Kosovo y Turquía frente a Rumania. Entonces, Sebas, ¿quién dices tú que gana en estas 2 llaves? Turquía y Eslovaquia. Turquía y Eslovaquia es la final. Donado. Bueno, aquí yo voy a dar una sorpresa, porque en los formatos siempre se da. En este caso yo voy a poner a Turquía con Kosovo. O sea, tú dices que Kosovo elimina a Eslovaquia. Ok, interesante. Para mí, también es Turquía-Eslovaquia. Siento que Eslovaquia tiene que clasificar en esta llave y enfrentarse a Turquía por el cupo al mundial. Vaya apuntando, señor Donado, porque esto nos sirve para cuando se juegue. Siguiente y última llave, tenemos a Dinamarca frente a la selección de Macedonia del Norte. Y ahora sí, República Checa frente a Irlanda. Bueno, yo digo que Dinamarca pasa en la primera y que en la segunda, no sé, está muy pareja. Vamos a darle nuestro voto a República Checa. Dinamarca, República Checa para mí es la final. Donado, ¿cuál es tu final en esta llave? Yo también me voy por esa línea, Nico, Dinamarca y República Checa. Sebas. Igual, los dos. Bueno, creo que los 3 estamos de acuerdo. La única llave en la que estuvimos de acuerdo, Dinamarca frente a República Checa, creo que puede ser esta gran final. Y pues ya, como lo mencionamos, 4 son los cupos que van a salir de aquí para la Copa del Mundo. De aquí salen 4 y del repechaje intercontinental salen 2 para las 6 selecciones que faltan todavía por definir su cupo al mundial. Ya lo han visto ustedes. Y antes de cerrar este tema, quiero recordarles básicamente pues que es un nuevo formato el que se implementó, ¿no? Básicamente, digamos, este formato tiene, como ya lo mencionamos, 16 equipos, 12 segundos de los grupos de clasificación y 4 equipos adicionales tomados de la UEFA Nations League 2024-2025, los 4 mejor ubicados, distribuidos en 4 llaves y, ya lo mencionamos, cada llave tiene una semifinal y una final, todas a partido único. Ahora sí, Sebas nos va a contar cuándo se van a jugar los repechajes, porque falta precisamente mencionar las fechas. Sebas, ¿cuándo van a ser esos repechajes? Para que nos programemos, para que lo apuntemos ahí en el calendario, tanto nosotros como la gran audiencia que nos ve, y se programen también para que estemos preparados para ver precisamente los últimos clasificados al mundial. Adelante, Sebas. Dale un segundo. Bueno, mientras Sebas... no, ya. ¿Ya lo tienes? Dale. Sí, juegan el 23 y el 31 de marzo del otro año. 23-31 de marzo. Entonces, ¿quiénes juegan el 23 y quién es el 31? Vamos a buscar ese datico también porque es importante. 23 y 31. El repechaje intercontinental sería el 23 y el 31. Y el repechaje europeo, o sea, UEFA, sería el
26 y 31 de marzo. Perfecto. Y se juegan en Guadalajara y en Monterrey, en México. O sea, según lo que nos cuenta Sebas, todos se definen el 31 de marzo. O sea, apunten esa fecha, querida audiencia, sí. Compañeros, 31 de marzo tenemos ya todos los clasificados al Mundial. El 31 de marzo ya conoceremos las 48 selecciones que van a disputar la cita mundialista. Entonces, ya saben, 23 y 31 repechaje intercontinental y 26 y 31 repechaje europeo. Para que lo apunten ahí, querida audiencia. Nosotros también lo apuntamos en nuestro calendario para que lo tengamos muy en cuenta y nos preparemos porque ya estamos muy cerquita. En marzo, 31 de marzo, el último día de ese mes, conoceremos las 48 selecciones que van a representar a sus países en la cita orbital, en la cita más importante de selecciones en el mundo también. Y bueno, veremos qué ocurre porque sin duda son partidos que prometen mucho. Yo estoy muy seguro de que hay selecciones, por ejemplo Italia. Yo no esperaba ver a Italia jugando un repechaje, la verdad. No lo llegué a pensar. Siento que pues Nico, el año pasado, el mundial pasado también jugó repechaje, ¿no? Pero es que Italia es una selección que históricamente, Sebas, es fuerte, ¿cierto? Históricamente ha sido fuerte, pero en los últimos años no le ha ido bien. Recordemos que a Rusia 2018, si no estoy mal, no clasificó. El mundial pasado, como Sebas lo dice, jugó repechaje. Este mundial también bajó repechaje. Y es una selección que uno no estaría acostumbrado a verla en estas instancias, pero le tocó. Le tocó, y yo no sé si ustedes escucharon lo que dijo Gennaro Gattuso recientemente. Creo que como que desvirtuó un poquito las eliminatorias de este lado del mundo, pero miren, a él también le tocó complicado con la selección de Italia la clasificación, y bueno, ya veremos si da la talla para clasificar a la Copa del Mundo. Bueno, antes de cerrar, ya conociendo los repechajes, las llaves y demás que como supimos se sortearon, vamos a hablar de las 42, porque tenemos 42, sí. Ya son 42 las selecciones que están en la Copa del Mundo oficialmente. Vamos a hablar de ellas, Donado. ¿Quiénes son las 42 selecciones que ya están confirmadas, que van a estar en el Mundial y que van a decir presente? Desde ya lo sabemos. Con la imagen que vamos a mostrar en este momento, nos vas a contar las 42 selecciones. ¿Quiénes son? Por confederación, para que sea más ordenado un poquito poderlo mencionar. Adelante. Bueno, Nico, acá comenzamos con la confederación de los anfitriones, la CONCACAF, pues Estados Unidos, México y Canadá, organizadores del Mundial, y por medio de las eliminatorias clasificó Panamá, Haití y Curazao, también a la espera de un posible pues añadidura donde puedan clasificar Jamaica y Surinam. Serían al final 8 selecciones de CONCACAF si estas 2 selecciones llegaran a clasificar, ¿no? Pero sí, bueno, antes de momento hay 6. Antes de que continúes, discúlpame recordar rápidamente cómo fue que clasificaron. Entonces, Panamá venció 3-0 al Salvador en la jornada 6 y lo dejó sin chances. Haití también clasificó, fue una de las selecciones que terminó vencedora en la fecha 6, y me detengo en los resultados porque pues, fueron los que definieron todo. Haití venció 2-0 a Nicaragua en la jornada 6 de las eliminatorias, por esa razón logró su clasificación. Terminó al final la selección de Haití primera del grupo C con 11 puntos, y sorprendiendo además porque Costa Rica cayó y también quedó por fuera, una selección que de hecho clasificó al último mundial y jugó no digo que un buen mundial, pero por momentos jugó buenos pasajes en la Copa del Mundo, Donado. Sí, Nico, pues acá en este caso Haití, pues también para precisar que ellos se quedaron con este boleto por un
cruce de resultados, porque la igualdad entre Costa Rica y Honduras, al final por puntos le dio esta clasificación, porque es que, Nico, cualquiera de las dos selecciones, si hubiera ganado Honduras o Costa Rica, hubieran quitado el puesto a Haití, y sin embargo, con este cruce de resultados, al final esta selección vuelve a las Copas del Mundo porque es su segundo mundial. Perfecto, se quedó con 11 puntos, Honduras segundo con 9, tercero Costa Rica con 7 y cuarto Nicaragua con 4. Pues Panamá clasificó, como ya lo mencionamos, primero el grupo D con 12, Nicaragua con 9 puntos, se quedó en la segunda posición. Ya les menciono aquí también porque se me están cruzando un poquito los grupos. Entonces, bueno, Panamá clasificó en la tercera ronda, Honduras clasificó, y también mencionábamos Haití. Eso en cuanto a mentiras, Honduras no clasificó, mencionábamos Haití y Curazao. La selección de Curazao me llamó mucho la atención porque fue una clasificación muy emotiva, la verdad. Van a jugar su primer mundial y no es para menos. Curazao que empató a ceros con la misma Jamaica, y la mandó al repechaje. De hecho, Curazao mandó a Jamaica al repechaje, a Jamaica. Y pues en cuanto a las clasificaciones, pues Curazao se quedó con 12 y Jamaica se quedó con 11. Cualquiera de las dos en este grupo hubiera podido clasificar primero. Entonces, solo un punto definió la clasificación. Y para resaltar, ojo, no sé si ustedes vieron la rueda de prensa posterior de Honduras, que perdió pues con Nicaragua 2-0. Empató con Costa Rica 0-0. La rueda de prensa de Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda terminó llorando esa rueda de prensa, pidiendo perdón. Y no es para menos. Reinaldo Rueda, y pues me duele tenerlo que decir así, fracasó en clasificatorias en los últimos 4 o 5 años. No pudo con Chile, no pudo con Colombia, y ahora tampoco puede con la selección de Honduras. Triste lo de Reinaldo, y además porque no vamos a tener entrenadores colombianos. Llevábamos un buen tiempo sin un mundial con entrenadores colombianos. Porque venían clasificándose, si no estoy mal, desde el 2002, entrenadores colombianos al mundial. Y este va a ser el primer mundial en 24 años que no va a tener ningún entrenador colombiano. Entonces, triste, pero bueno. Continuemos, Donado, te interrumpí, pero tenía que mencionar la parte de CONCACAF porque también es una confederación prácticamente cercana a nosotros, y pues que tenía a Reinaldo como técnico colombiano. Y bueno, clasificaciones muy emotivas como la de Curazao, como la de Panamá, que va a jugar su segundo mundial, dato no menor, después de su debut en Rusia 2018. En Conmebol, pues ya las conocemos, pero repasémoslas, Donado, no está de más. Conmebol, quiénes clasificaron, cómo fueron al mundial, las selecciones de nuestra confederación. Así es, Nico. Bueno, tenemos a Argentina, que quedó líder de la eliminatoria. También Ecuador, que quedó segunda. Un Ecuador que si me lo preguntas a mí, tiene una gran selección, buenos jugadores y un trabajo excepcional en esta campaña para llegar al Mundial. También tenemos a Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay, una selección que a propósito, pues hace rato que no estaba en las Copas del Mundo. Yo creo que la última vez que la vimos puede ser en Sudáfrica 2010 a Paraguay. Sí. Estaríamos hablando de esa fecha. Bueno, en este caso Paraguay vuelve a las Copas del Mundo y este equipo de Paraguay también tiene un combinado nacional muy bueno, Nico. Esta selección juega bastante bien a la pelota, son muy aguerridos. Yo creo que Paraguay puede ser uno de esos cocos en el próximo mundial. Sí, la garra paraguaya siento que ha crecido en los últimos años. De hecho, nos dimos cuenta cuando nos empataron aquí 2-2 en un partido que no sabe uno cómo se le escapó a Colombia, pero Paraguay mostró que también tiene buenas condiciones. Durante la eliminatoria también lo mostró. Y bueno, vuelve a un mundial aproximadamente 16 años después. Oceanía, pues nada, la única es Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, Nueva Zelanda, eso también hay que resaltarlo, Nico, y es que esta confederación siempre había tenido un solo cupo directo, pero con la extensión de selecciones, pues cuenta con una directa y otra el repechaje, y es por eso que si Nueva Caledonia logra ganar sus partidos del repechaje, podría ser histórico porque tendríamos por primera vez en mundiales a 2 selecciones de Oceanía. Perfecto, tremendo dato también. Nos vamos con Asia, Cevitas. Ayúdame a leer aquí las de Asia también. Sí, Nico. Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Qatar, Australia y Jordania. Bueno, Jordania está también clasificada. Bueno, ahí la más fuerte es Japón, ¿no? Hay que mencionarlo. Para mí la más fuerte es Japón, eso no tiene discusión. Corea del Sur puede pelear, Irán puede pelear y Australia también. De hecho, venimos de vencerlos 3-0 de la partida amistosa más reciente, pero siento que son las más fuertes. Y Qatar, que me sorprendió. Que la clasificación de Qatar, pero bueno, lo vamos a tener en el próximo mundial. Vienen de ser sede y bueno, se jugarán su segundo mundial consecutivo. Cevitas, África. Tenemos también la de África porque también hay buenas selecciones aquí. Sí, Nico. Primero Marruecos, Ghana, Cabo Verde, Túnez, Egipto, Argelia, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica. Perfecto. Entonces, para mí la más fuerte es Costa de Marfil, sin lo preguntar. Pelea mucho con Senegal, pero las dos son las más fuertes, y Egipto. El Marruecos, resto sí, Nico. Y Marruecos, claro, las 4. Senegal, Costa de Marfil, Egipto y Marruecos. Para mí también tienen... De hecho, el presente, sobre todo Marruecos, el presente, ¿no? de Marruecos, Sí, el presente de Marruecos es muy bueno porque pues vienen de ser, creo que es la primera selección africana que llegó a semifinales en el Mundial de Qatar, sí, justamente. Y tiene jugadores ahorita muy buenos, inclusive con personalidades nacionalizadas como la de Brahim Díaz del Real Madrid. Esta selección promete bastante y además que tienen al mejor lateral del mundo en su posición, que es Hakimi, que yo sé que este jugador, con toda la lesión que tiene, va a llegar a punto para el Mundial. Yo digo que si no logran igualar mínimo lo que hicieron en Qatar 2022, Marruecos fracasa. Porque tienen con qué. Pues veremos qué ocurre. Tienen un buen equipo, para mí la más fuerte también, junto con Costa de Marfil, Senegal y la selección de Egipto en esta confederación. Y la UEFA, y la voy a leer yo rápidamente si quieren. Tenemos a Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, España, Austria y Escocia. Las más fuertes para mí, España, Portugal, Alemania, Bélgica, Inglaterra y Francia. Ya, en ese orden. Para ustedes, ¿quiénes son las más fuertes de esta confederación? Porque, y me lo digo con cierta tristeza, pero reconociéndolo también, tristemente aquí es donde generalmente se ve el campeón del mundo. Pues a excepción del mundial pasado que fue Argentina, pero generalmente una selección de estas, si no es campeona, mínimo llega a la final. Sebas. Va a ser su primer mundial, Haaland. Y Lamine Yamal, ¿no? Lamine Yamal también va a jugar su primer mundial en este apartado. Donado. Nico, yo sí también quiero destacar la aparición de Noruega aquí como una clasificada al mundial, y es que la última vez que Noruega que venció a Italia 4-1, ¿no? Sí, en el último partido con 2 goles de Haaland. De hecho, pues ya es el máximo goleador histórico de la selección de Noruega por lejos, tiene más de 50 goles en la selección, y justamente Noruega es una selección que la última vez que clasificó a los mundiales era seleccionado nacional su papá, justamente, Tom Holland, y mira cómo son las curiosidades de la vida. Tom Holland no me lo confunda, así se dice. Tom Holland es Spider-Man. No, pero así se dice. Bueno.
Es que creo que el papá también de él se llama Tom. Pero el apellido pues nosotros le decimos Haaland, pero como se dice realmente es Holland. Okay. Pero bueno, el punto es que el último mundial que disputó Noruega estuvo presente el padre de Erling y ahora vuelven a los mundiales con él. Entonces imagínate ese lazo con la familia y el entorno de Erling Haaland con los mundiales. Bueno, les cuento rápidamente, Noruega no clasifica desde 1998, para que lo tengamos presente. Desde 1998. Y pues bueno, fueron 27 años los que tuvieron. Y que en pasar. Esa selección estaba el papá de Erling. Ajá. Sí, está el papá de Erling también. Bueno, padre e hijo disputaron un mundial. Muy buen dato también. Es que estas clasificaciones nos han dejado de todo. Y sí, básicamente veremos qué ocurre. Generalmente una de estas selecciones llega a la final. Lo hemos visto recientemente. Alemania campeona en 2014. Francia en 2018. Y se enfrentó con Croacia, que es otra de estas selecciones. 2022 Francia jugó la final con Argentina y la perdió. Que es como la excepción en los últimos años. Y veremos qué ocurre en este 2026, que ya se viene. Ojalá pudiéramos ver a una de nuestras selecciones, así como llegó Argentina en 2022, competirle a estas selecciones, que son tal vez las más fuertes del mundo. Y bueno, como ya lo mencionamos, a la UEFA le quedan 4 cupos de estas eliminatorias europeas, estos repechajes europeos que ya repasábamos anteriormente. Y del repechaje intercontinental, pues los 2 cupos restantes. Con eso completaríamos las 48 selecciones. En este momento ya van 42, ustedes las pueden ver aquí. Y bueno, todo está servido. Ya saben, entonces, en marzo 23, 26 y 30 de marzo del próximo año ya conoceremos este cuadro completo. Las 48 que estarán disputando el próximo mundial. Mencionar pues claramente, no está de más que Colombia va a estar en el mundial y que esperamos que la tricolor también haga un buen papel. Pero primero tenemos que definir qué posibles rivales vamos a ver en ese mundial para la selección. Con esto estamos terminando nuestro capítulo del día de hoy. No sin antes agradecerles a todos por su sintonía, querida audiencia. Qué pena el capítulo así tan apurado, un poquito, no sé. Siento que esta semana el tiempo nos estuvo un poco cortos, pero no podíamos dejar pasar este tema. No podíamos dejar pasar nuestra semana sin hablar de estos repechajes porque son muy importantes para definir el futuro de las selecciones que van a buscar su clasificación en última instancia al mundial. Y bueno, recordarles también que tendremos aquí en Café y Fútbol y desde ya, desde ya les estoy avisando, tendremos aquí en Café y Fútbol el sorteo del mundial. Vamos a hacer todo lo posible por tener aquí el sorteo del mundial en vivo y en directo para ustedes. Siempre con todo nuestro equipo y en vivo y en directo, que juntos podamos ver cuál es la suerte de esas 48 selecciones que conoceremos el próximo 31 de marzo. Desde ya les anunciamos que vamos a hacer todo lo posible, logísticamente vamos a trabajar duro para tenerles el sorteo del mundial aquí en vivo y en directo con la reacción de todo nuestro equipo de Café y Fútbol. Y recordarles que también pueden ir a seguirnos allí en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, como @Café y Fútbol_OFC. También les vamos a dejar las redes sociales de nosotros como tal en la descripción. Y también recordarles que se pueden suscribir al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo capítulo. Recuerden que tenemos capítulos cada semana hablando de este tipo de temas interesantes en el mundo del deporte rey, acompañados siempre de muy buenos amigos y sobre todo un café que no puede faltar. Yo me despido, recuerden que estuvimos con ustedes Sebastián Leguizamón, Juan David Donado y Nicolás Navas, este servidor que les habla y les agradece, en un nuevo capítulo de Café y Fútbol hablando de este gran tema como lo fueron el sorteo, el repechaje intercontinental y europeo, próximos a descubrir quiénes son los que completan ese cuadro de selecciones clasificadas al mundial. Que tengan un excelente resto de día, tarde o noche. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Café y Fútbol. Y vayan, nos siguen en redes sociales porque allí estamos anunciando cada vez que subimos capítulo y también contenido muy especial para todos ustedes. Que estén muy bien y no olviden tomarse
su café. Chao, chao.